Hola, buen día. El artículo que vamos a trabajar esta semana, mi equipo de trabajo, Mariana Palacio, y mi persona, Melissa Echeverry, se titula Creación de liquidez ineficiente. Primero vamos a hablar del problema planteado. Se presenta un modelo en el que los intermediarios financieros crean liquidez mediante la emisión de deuda segura. Dentro de ese modelo surgen dos tipos de intermediarios. El primero son los bancos tradicionales que crean liquidez emitiendo acciones y se mantienen activos hasta el vencimiento. Y el segundo son los intermediarios basados en el mercado, donde crean bien liquidez vendiendo activos en ventas urgentes durante las crisis económicas. Dentro del mismo problema planteado, pudimos observar también cuatro observaciones que consideramos importantes y dos de ellas planteadas frente al tema de regulación. Primero es el exceso de intermediación basada en el mercado, donde vemos que la dependencia de la intermediación basada en el mercado es excesivamente alta. Siguiendo el problema planteado, mencionado anteriormente por mi compañera, como segundo tenemos la creación de liquidez. La creación total de liquidez no siempre es excesiva y puede ser insuficiente. El riesgo endógeno de liquidación puede reducir la creación de liquidez por debajo de su nivel óptimo. Como tercero tenemos la ineficacia de la regulación tradicional. La regulación estándar de capital o liquidez no es efectiva para abordar estos problemas. Como cuarta y última tenemos la regulación macroprudencial. La regulación óptima debería enfocarse en la intermediación basada en el mercado para corregir las ineficiencias y riesgos sistemáticos asociados. Pasando ya a una parte muy importante, como lo es el marco teórico, vemos que en este artículo se basa en la creación de liquidez por parte de los intermediarios financieros mediante la emisión de deuda segura, abordando tanto el sistema bancario tradicional como la intermediación financiera basada en el mercado. Los principales componentes y referencias teóricas que sustentan este análisis, hablando desde el marco teórico que nosotros analizamos, son la creación de liquidez y deuda segura. Una función esencial de los intermediarios financieros es la creación de liquidez a través de la emisión de deuda segura. Este concepto ha sido explorado en profundidad en la literatura económica, destacándose los trabajos de Diamond y Diving en 1983, quienes analizan cómo los bancos pueden transformar activos líquidos y líquidos en líquidos, y de Gorton y Penachi de 1990, quienes estudian la emisión de deuda segura como un mecanismo para reducir la fricción en los mercados financieros. Tenemos también la evolución de la intermediación financiera. En las últimas décadas, la intermediación financiera ha experimentado cambios significativos, especialmente con el auge de intermediación basada en el mercado. Este nuevo paradigma se caracteriza por la dependencia de la financiación mayorista no asegurada y la provisión de servicios bancarios por intermediarios no bancarios, comúnmente conocidos como los bancos en la sombra. La literatura empírica ha avanzado en la comprensión de esta nueva arquitectura financiera. Tenemos también lo que es el impacto en la crisis financiera. La intermediación financiera basada en el mercado ha sido identificada como un factor clave en las crisis financieras de 2007 a 2009. Estudios como los de Gorton, el Financial Crisis Inquiry Commission y el Achaira han demostrado cómo estas formas de intermediación contribuyen a la severidad de la crisis mediante la creación de riesgos sistemáticos. Los modelos de intermediación financiera, donde vemos que el modelo desarrollado en este análisis se inspira en los trabajos de Stein 2012 y Hanson et en 2015, donde estos modelos consideran la emisión de deuda segura por parte de los intermediarios financieros como un medio para financiar inversiones riesgosas. En este contexto, la deuda segura proporciona un beneficio de liquidez al garantizar un rendimiento constante en todos los estados del mundo. Como quinto, tenemos los mecanismos de creación de liquidez. Los intermediarios financieros pueden crear liquidez de dos maneras. Primero, ventas de activos en crisis. Los intermediarios pueden vender activos riesgosos a cambio de activos seguros en ventas urgentes durante crisis económicas. Aunque estas ventas reducen la incertidumbre sobre el valor de los activos, implican costos privados y sociales. Y como segundo tenemos la retención de activos hasta el vencimiento. Otra opción es mantener los activos hasta el vencimiento y emitir suficientes derechos de capital para absorber los riesgos. Bueno, ¿cómo es esto? Tenemos la coexistencia de modelos bancarios. En el equilibrio del modelo coexisten dos tipos de intermediarios,
como se mencionó anteriormente en el problema planteado. El primero son los bancos tradicionales, mantienen activos de riesgo hasta el vencimiento y emiten acciones para absorber riesgos. Y el segundo es el intermediarios basados en el mercado. Crean liquidez vendiendo activos en crisis, financiando activos líquidos con deuda a corto plazo. ¿Cómo es esto? Tenemos la ineficiencia y la irregulación. El modelo saca una fricción clave, la incapacidad de los intermediarios para establecer contratos contingentes del estado de inversiones externos en presencia del riesgo agregado. Esta fricción genera una externalidad pecuniaria que lleva a una intermediación basada en el mercado excesiva y ventas forzosas excesivas. Este marco teórico proporciona una base sólida para entender la creación de liquidez por parte de los intermediarios financieros y los desafíos regulatorios asociados a la intermediación basada en el mercado. Pasando ya a lo que es la metodología, vemos cómo este estudio se basa en un modelo teórico que examina la creación de liquidez por parte de los intermediarios financieros mediante la emisión de deuda segura. A su vez, el modelo considera un equilibrio con el que coexisten dos tipos de intermediarios financieros. Analiza cómo la composición del sistema financiero entre intermediarios tradicionales y basados en el mercado afecta la creación de liquidez y la estabilidad del sistema financiero. El modelo introduce una fricción clave basada en la capacidad de los intermediarios financieros para suscribir contratos contingentes del Estado con inversores externos en presencia del riesgo agregado. Esta fricción genera una externalidad pecuniaria que resulta en una brecha entre la asignación eficiente restringida y el resultado de equilibrio, conduciendo a dos cosas: excesiva dependencia de la intermediación basada en el mercado y la ineficiencia en la creación de la liquidez, que puede ser excesiva o insuficiente dependiendo de las condiciones del mercado. Utilizando así el análisis de equilibrio que nos permite ver primero lo que es la descripción de la creación de liquidez, donde examinan las formas en las que los intermediarios pueden crear liquidez y se caracteriza el equilibrio del mercado de activos en la fecha 1. Y segundo es el equilibrio de laissez-faire y asignación eficiente restringida, donde se analiza el equilibrio de laissez-faire, se compara con la asignación eficiente restringida para identificar ineficiencias y desviaciones. Siguiendo la metodología mencionada anteriormente por mi compañera, el modelo tiene importantes implicaciones para la regulación óptima de la intermediación financiera, en un enfoque macroprudencial para abordar riesgos sistemáticos como lo son. Primero, la regulación de capital y liquidez. Se muestra que las herramientas estándar de regulación bancaria pueden no ser efectivas para abordar la excesiva dependencia de la intermediación basada en el mercado. Se argumenta que la regulación macroprudencial debe enfocarse en la intermediación basada en el mercado. Y segundo, políticas de regulación, que son las restricciones directas del alcance de la intermediación basada en el mercado, eh, la imposición de un impuesto a las ventas de activos, los subsidios a la banca de retención hasta el vencimiento para contrarrestar el arbitraje regulatorio y promover la estabilidad financiera. Vemos como el modelo utilizado en este artículo tiene en cuenta tres factores. El primero, agentes económicos. ¿Cuáles son? Son los hogares dotados con una unidad del bien en la fecha cero y maximizan su utilidad. También están los intermediarios, que son financieros que crean liquidez mediante la emisión de deuda segura, y están los inversores externos, que participan en el mercado de activos. Como segundo tenemos fechas y bienes. ¿Cuáles están en ese? La economía, que transcurre en tres fechas secuenciales, y un bien que se utiliza tanto para inversión como para consumo. Como tercero y último tenemos las preferencias y dotaciones, las cuales contienen los agentes que no descuentan el consumo futuro, los cuales se describen las preferencias, las dotaciones y las tecnologías de los agentes para determinar su comportamiento en el mercado. Para ir finalizando ya pasamos a lo que son los resultados, las conclusiones y las discusiones. Primero hablamos de los resultados. En nuestro modelo identificamos dos tipos principales de intermediarios financieros que crean liquidez mediante la emisión de deuda segura: los bancos tradicionales y los intermediarios basados en el mercado.
Vimos también la dependencia alta de la intermediación basada en el mercado, observando que el sistema financiero tiende a depender en exceso de la intermediación basada en el mercado. Esta dependencia excesiva puede llegar a ventas forzosas innecesarias durante la crisis, aumentando el riesgo sistemático. En los resultados también tenemos que la creación de liquidez en sí misma puede estar por debajo del nivel óptimo debido al riesgo endógeno de liquidación. Esto contrasta con la creencia tradicional de que la creación de liquidez es siempre excesivamente alta y esta misma puede ser subóptima en dos sentidos. El primero, excesivamente alta, en situaciones donde las ventas forzosas son más probables. Y como segundo tenemos la insuficientemente baja en economías con mercados de activos secundarios no líquidos y altos beneficios de liquidez derivados de la deuda segura. Pasando ya a las conclusiones, aunque es un artículo que nos permite ir mucho más allá, sacamos dos conclusiones que serían como las principales para nosotras. Primero es la regulación estándar ineficaz, donde las herramientas tradicionales de regulación bancaria, como los requisitos del capital macroprudencial o de liquidez, no abordan adecuadamente la excesiva intermediación basada en el mercado. Esas herramientas son ineficientes porque no corrigen el problema subyacente de la excesiva dependencia del mercado y las ventas forzosas. Y también tenemos la regulación macroprudencial óptima. Para regular de manera óptima el sistema financiero se debe restringir directamente la intermediación basada en el mercado, imponer impuestos sobre las ventas de activos para disuadir las ventas forzosas. Si hay arbitraje regulatorio, se debe implementar subsidios para la banca de retención hasta el vencimiento en lugar de donde restringir o grabar la intermediación basada en el mercado. Y para finalizar ya el análisis de este artículo, pasamos a lo que son la discusión. El surgimiento de nuevas formas de intermediación financiera basadas en el mercado ha transformado el sistema financiero, pero la teoría económica aún no ofreció una guía clara sobre cómo optimizar estas formas de intermediación. Nuestro modelo aborda esta brecha proporcionando una teoría que explica la coexistencia de la intermediación financiera tradicional y la basada en el mercado. Las implicaciones políticas que este artículo nos permitió ver fueron tres. La primera es la restricción de la intermediación basada en el mercado. Dado que la dependencia excesiva de esta forma de intermediación puede inducir riesgos sistemáticos, las políticas deberían enfocarse en limitar su alcance. La segunda son los impuestos sobre ventas de activos. Imponer impuestos pueden reducir las ventas forzosas y por ende disminuir el riesgo sistemático. Y como tercero y último tenemos los subsidios para la banca de retención. En presencial de arbitraje regulatorio, subsidiar la banca de retención hasta el vencimiento puede ser más efectivo que intentar restringir la intermediación basada en el mercado. Este artículo ofrece una nueva perspectiva sobre la creación de liquidez y la regulación financiera, destacando la necesidad de políticas macroprudenciales que enfoquen en la intermediación basada en el mercado para mitigar los riesgos sistemáticos y optimizar la creación de liquidez. Y ya pasando a algo más personal de nosotras como equipo, tenemos el que aprendimos esta semana. Vemos como el artículo presenta un modelo donde los intermediarios financieros crean liquidez mediante la emisión de deuda segura, diferenciándose entre bancos tradicionales y aquellos basados en el mercado. Observamos una dependencia excesiva en la intermediación basada en el mercado, generando un riesgo endógeno de liquidación que puede llevar a una creación subóptima de liquidez. Y como segundo, también aprendimos que las regulaciones tradicionales de capital y liquidez resultan ineficaces para abordar estos problemas, sugiriendo la necesidad de una regulación macroprudencial enfocada en restringir la intermediación basada en el mercado o imponer impuestos a las ventas de activos. El modelo destaca la coexistencia de dos tipos de intermediación financiera y la importancia de políticas que manejen eficientemente esta coexistencia para mitigar riesgos sistemáticos y optimizar la creación de liquidez. Muchas gracias. Muchas gracias.